Muy bien, estamos listos para nuestra lección que corresponde a Sufrimiento Cristiano número 51. Hoy septiembre, ya iniciamos el mes, 6 de septiembre, y listos para terminar este programa de Sufrimiento Cristiano. Así que les invitamos para que continúen nuestra próxima semana con el siguiente tema que tendremos, que será el plan de Dios y la esencia de Dios. La vamos a ver juntos, así que están todos cordialmente invitados. Permítanme un segundo para hacer un ajuste aquí, por favor. Perdón por la interrupción, igualmente a los que nos escuchan en voz, solamente estaba preparando aquí algo para estar más cómodo en cuanto a la grabación. Muy bien, recuerden que lo más importante en este momento es la condición espiritual. Eso es lo importante en la vida cristiana, ya sea para cantar, para ofrendar, para trabajar, para vivir la vida diaria, para leer la Biblia, para platicar, para lo que usted necesite hacer. Recuerde, en comunión lo estamos haciendo en el poder del Espíritu Santo, y eso es muy importante para la vida del cristiano. Básico, por eso es el escalón número 1 de los solucionadores. ¿Recuerdan? Confiesa tu pecado, regresa a comunión y sigue avanzando. Vamos a comenzar nuestro estudio de hoy, que es la última lección, como decía, la lección número 51. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Job. Job, la lección es, el versículo es 1, capítulo 1, versículo 21. Dice así, 21 y 22. Y dijo, está hablando Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Puede ser cualquier cosa, incluyendo la vida. Bendito, digno de alabanza, sea el nombre de nuestro Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios. Todo lo que nos sucede en la vida nuestra como cristianos es porque Dios lo permite o lo dirige. Así que tenemos que estar conscientes. Fíjense el ejemplo que está dando aquí Job, porque él tuvo mucha, en su economía estuvo muy bien, en su salud estuvo muy bien, en las situaciones como familia estaba muy bien porque tenía mucha familia a su alrededor, sus hijos, sus familias, las esposas de sus hijos, pero llegó un momento en que no tuvo casi nada, podríamos decir nada, incluyendo la enfermedad en su cuerpo. Pero él nunca renegó. Ahorita vamos a ver algunas ocasiones que quiso gritar de desesperación, pero inmediatamente rectificó. Y esto es para que nosotros entendamos que para miembros de la familia real, o sea, los hijos de Dios, todas las cosas que les suceden son porque Dios las permite o las dirige. Nada está fuera de su control. Si usted y yo estamos vivos hoy es porque hay un propósito para nuestras vidas. Esto no es la suerte o el destino, no. Dios tiene un propósito para tu vida mucho más grande que todo lo que nos podemos imaginar. Y no estoy hablando de economía, que puede incluirse la economía dentro de esto, pero no estoy hablando de ello directamente. Estoy hablando de esa felicidad que todos nosotros necesitamos tener en el alma para ser realmente felices. Porque podemos hablar de felicidad porque mis hijos están creciendo y se graduaron y un título. ¡Qué bueno! Es un momento de felicidad, pero es circunstancial. Porque si ese hijo ya no está, entonces se acabó la felicidad. O no tiene un buen trabajo, se acabó la felicidad. No, la felicidad está dentro de nosotros. Así que para nosotros como miembros de la familia real va a haber muchas pruebas que Dios va a permitir en nuestra vida, y estas son pruebas que le llamamos pruebas de evidencia. ¿Por qué le llamamos así? Porque son pruebas que Dios permite al cristiano para evidenciar su crecimiento espiritual, para que mostremos el crecimiento espiritual y lo apliquemos a la vida diaria. Así que nada de lo que nos sucede es desconocido para Dios. Todo lo conoce perfectamente Dios. Ahora, si tenemos puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra doctrina, así dice la Biblia, las cosas van a ser más fáciles porque vamos a estar descansando y las decisiones las vamos a tomar de acuerdo a su voluntad.
Ahora, ¿podemos tomar malas decisiones en la vida? Sí, claro que sí. ¿Y van a traer consecuencias? Claro que sí. Pero en medio de todo esto, Dios nos permite tener esa paz que necesitamos tener, como en el caso de Job, que él conocía todo lo que estaba sucediendo. Lo que le pasó a Job no fue porque tomó malas decisiones, fue porque Dios le permitió a Satanás moverle el tapete a Job, porque permitió que tuviera situaciones de adversidad para ver cómo iba a funcionar Job en medio de esa situación. Siempre doy este ejemplo porque es uno muy sencillo. Usted dice, yo quiero que mi cuerpo esté sano, quiero fortalecerme. ¿Qué necesita? Pues hacer ejercicio, ejercitarse, esforzarse, trabajar duro para poder trabajar en ello. Y a lo mejor agrega alimentarse bien, etcétera, etcétera. Pero el punto importante es que tiene que ejercitarse. Ahora, para esto usted necesita trabajar día tras día. Es exactamente lo mismo en la vida cristiana. Queremos crecer espiritualmente, necesitamos ejercitarnos día tras día tras día, avanzar y avanzar en este proceso de crecimiento espiritual. Job entendía esto, y el énfasis de Job era Dios, no sus posesiones, no sus amigos, no los cientos de animales que tenía, porque tenía mucho ganado. No era eso el énfasis de él, el énfasis era Dios. Job entendía que lo que le estaba sucediendo era porque Dios lo permitía o lo dirigía, y por lo tanto él decía, Dios tiene el control. Una frase típica de Job era, gracias Señor, te saludo, que era como decirle, gracias, entiendo lo que está pasando, vamos bien, seguimos adelante. Ese es el Job del que estamos hablando en este momento. Por eso insisto que el modo de vida cristiano es un modo de vida sobrenatural que requiere recursos sobrenaturales. No es fácil que un hombre o una mujer que está pasando por situaciones adversas en su vida esté tranquilo. Eso no es normal. Lo normal es que esté intranquilo. Eso es lo normal para cualquiera. Así que si nosotros vamos a estar en una posición de descanso, eso es algo sobrenatural, no es normal. Ahí es donde tenemos que descansar en Dios, porque cada situación en mi vida tiene un propósito. Recuérdelo. Es que a veces somos tan afectos. Yo una vez estaba escuchando a una persona cristiana y dijo, fíjense hasta dónde llega el punto, lo platico porque usted no conoce a esa persona, así que lo puedo platicar. Platicando y dijo, ay, es que el horóscopo de hoy dice que esto va a pasar en el día. Un cristiano pensando que un horóscopo le estaba diciendo su futuro en esa mañana. Imagínense, es un cristiano. ¿Por qué? Porque estamos escuchando y escuchando y escuchando que la buena vibración, que la energía positiva y negativa, que el relax, que le hace esto, que encuentra tu yo interno y que no sé qué tanto. Encuentra a Dios en tu alma y créeme que tendrás una fortaleza increíble. Eso es lo que necesitamos, a Dios en la vida del cristiano. Y eso no es fanatismo, eso es una relación íntima con Dios. No es que salgamos a la calle y hey, yo soy cristiano, véanme, miren cómo... No, tú vas a seguir viviendo tu vida normal como cualquier otro. Lo único que va a haber en tu vida es un descanso y una paz tremenda. Que a lo mejor lo ve la gente, bueno, y si no lo ve, pues no importa. Tú lo estás haciendo para Dios. Por eso la palabra de Dios dice que hagamos todas las cosas como para Dios. Todo. El estudiar, el trabajar, el ser ama de casa, el ser papá, el ser mamá, como para Dios. ¿Y cómo lo vas a hacer? Excelente. Si tú estás pensando que eso que estás haciendo es como para Dios, imagínate el trabajo que vas a hacer. Increíble trabajo vas a hacer porque es como para Dios, así dice la palabra de Dios. Cada vez que nos tratan mal, cada vez que nos insultan, cada vez que nos dicen cosas, es un momento para aplicar la palabra de Dios. Y lo subrayé aquí porque lo tengo aquí escrito. Dice, ¿no lo han tratado mal a usted? ¿No le han hablado fuerte? ¿No lo han insultado? ¿No le han dicho unas groserías? Porque a veces hay gente que tiene un glosario grandísimo, ¿verdad? De groserías. Sí, no se vaya tan lejos. Frena ahí en la esquina por algo y el que está enseguida le va a decir hasta que no. ¿Cuándo son los momentos de aplicar la palabra de Dios? Los momentos de crisis, los momentos de adversidad, los momentos de enfermedad. Ahí es donde vamos a aplicar la doctrina que tenemos en el alma para entender y comprender que es una oportunidad fabulosa para aplicar la palabra de Dios en la vida diaria. Y los jóvenes tienen oportunidad, claro que tienen, porque también tienen muchas broncas en su vida, muchas situaciones de adversidad, claro que esto es para todos.
Por eso queremos enseñar desde los niños, en su clase de niños, a que vayan aprendiendo cómo manejar la vida cristiana. Para ellos no va a ser tan difícil cuando crezcan. Entonces, nuestra relación armoniosa con Dios se va a basar en la vida experiencial de vivir percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando la palabra de Dios. ¿Cuándo? Día tras día, porque somos cristianos de 24 horas, los 7 días de la semana. Eso, así es el cristiano. No es soy cristiano el domingo. No, soy cristiano toda la semana. Ese es el punto importante para seguir avanzando. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan para mi vida. Ahora, el reto, hay un reto en tener pruebas. Y para una prueba se prepara uno. ¿Verdad, estudiantes? Se tienen que preparar. El próximo viernes a la 1 de la tarde tenemos examen. ¿Y qué haces? Ay, voy a dormir, a descansar, para estar... No, a estudiar. Vámonos, póngase a estudiar, a memorizar, a recordar, a aplicar, a hacer todo lo necesario para que el viernes yo pase mi examen. Eso es lo mismo con las pruebas de evidencia. ¿Cuál es mi preparación? Metabolizar, es inculcar, aplicar, inculcar y aplicar. La doctrina que estoy aprendiendo día tras día, inculcarla es guardarla, memorizarla, repetirla, volverla a guardar y volverla a aplicar. Esa es la vida del cristiano, para estar listos para las pruebas, las situaciones que Dios tiene, para evidenciar dónde tenemos puestos nuestros ojos. Y no se refiere al lugar ocular, se refiere a dónde estamos viendo, a dónde nos dirigimos nuestra vista, qué es lo que vemos, a qué estamos, nuestra visión hacia dónde está. Job, en su progreso que tenía de crecimiento espiritual, porque él tenía mucho crecimiento espiritual, tuvo numerosas pruebas para bendición en su vida, sí, muchas pruebas. Ahora, no permitas, y esto es para todos, me incluyo yo en primer lugar, que las distracciones de este mundo nos distraigan, valga la redundancia, de estar aplicando la vida cristiana y estar estudiando la palabra de Dios. ¿Cuáles son las distracciones? Miren, somos bien común decir, no tuve tiempo. El día tiene 24 horas y póngale que le quite 8 horas porque usted está dormido durante 8 horas. ¿Verdad? Para los que duermen bien 8 horas, qué bueno, felicidades. ¿Qué pasa con las demás horas? Trabajas 8 horas, comes otras 2 horas, o a lo mejor algo así, transportación. No tengo tiempo. Cuando la prioridad es Dios, le vas a dar tiempo. 10, 15 minutos, 20 minutos, 1 hora, no sé, lo que tú desees, porque esto es cuestión de decisión personal. Esto es tu decisión, libre albedrío, tú decides. Pero ¿cómo es posible que no tengamos tiempo? Entonces, cuidado con estas situaciones en nuestro entorno, todas estas cosas que nos pueden distraer, que no nos distraigan de la vida espiritual. Autoestimación espiritual, ¿se acuerdan? Vernos como Dios nos ve. Para poder vernos como Dios nos ve, tenemos que conocerle a Él. Y para conocerle a Él, tenemos que escuchar la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, para poder conocerle como es. Así que no permitamos que nada nos distraiga de esto. Aplíquese día tras día el tiempo que usted disponga. Diga, esto es seleccionado para Dios. No es el que me quedó libre, no es el que me sobró. Este es el tiempo que destiné para escuchar la palabra de Dios. Ahora tenemos tantos medios. Si nomás nosotros como iglesia tenemos el WhatsApp, tenemos YouTube, tenemos discos que si usted quiere se pueden grabar, lo que usted necesite se puede hacer. O si le gusta leer, tenemos para poder hacerlo por medio de la lectura. La decisión es de cada quien. Por eso no permitamos que el estilo de vida que llevemos nos distraiga de trabajar en este proceso. En la medida que nosotros vayamos teniendo conocimiento, vamos a ir usándolo. Eso es aplicación de la palabra de Dios en la vida diaria. No es que seamos perfectos, eso no significa eso. Eso significa que queremos hacer la voluntad de Dios. Y vamos a fallar y nos vamos a caer muchas veces, sí. Y vamos a pecar, sí. Estamos en un cuerpo de naturaleza de pecado. O sea, esto no es que seamos perfección, es simplemente que buscamos agradar a Dios en todo proceso. Así que necesitamos conocimiento para usarlo, y en la medida que nosotros tengamos conocimiento vamos a ser transformados. Job tuvo una situación muy interesante. No estuvo en nuestra generación, en nuestra dispensación. Él estaba viendo lo que iba a suceder. Eso es muy diferente a nosotros, que ya sabemos lo que sucedió en la cruz.
Nosotros hablamos de la cruz como el pasado, como algo que sucedió hace más de 2000 años. Job lo veía como algo que venía. Imagínense, esto es más todavía importante en cuanto a confianza. Es algo que no sabía él cómo, cuándo, pero sabía que iba a suceder. Por eso dicen varias veces en su libro, yo sé que mi Redentor vive. Fíjense, el Señor todavía no era crucificado, pero él ya sabía que venía de ser esto, porque tenía doctrina en su alma y lo confesaba diciendo, sí, yo tengo confianza en mi Redentor porque él vive. Así que nosotros, que ya sabemos de la crucifixión del Señor Jesucristo, sabemos de que fue puesto en una tumba, sabemos de que fue resurrecto y que ascendió al tercer cielo y ahorita está sentado a la diestra de Dios Padre, debe ser más impactante todavía, porque ya lo vimos, ya sabemos de ello, ya lo tenemos aquí escrito en la palabra de Dios, tenemos que tenerlo como algo completamente seguro. Hoy participamos de los emblemas del Señor, o sea, tomar la copa y el pan que representan el cuerpo y la sangre, que la sangre representa la muerte espiritual del Señor Jesucristo en la cruz. ¿Para qué? Para recordar, por eso dice la palabra de Dios, hagan esto en memoria mía, o sea, recuerden lo que hice, tomen en cuenta esto y vuélvanlo a hacer las veces que sea necesario para que no se pierda. Job tenía mucha autoestimación espiritual. ¿Por qué? Porque ya estaba él en un momento importante en su vida, pruebas de evidencia ya estaba viviendo él, pruebas para evidenciar su proceso de crecimiento espiritual. ¿Para qué lo hacía? ¿Para sentirse mejor que otros? ¿Para decir yo soy cristiano, yo sí voy a la iglesia, miren, yo sí hago? No, él, en su mente no pasaba eso, no era para distraerse tampoco, ¿verdad? Era para, sin perder la vista de lo que ya estaba hecho en su vida como cristiano, como miembro de la familia de Dios en ese momento, y ahora nosotros para nuestra dispensación, para miembros de la familia real. Fíjese lo que dice ahí mismo en Job 19, ahorita leímos el capítulo 1, ahora vamos hasta el 19, versículo 25 y 26. Job 19, 25 y 26. Lo que le acabo de mencionar, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo, sobre la tierra. ¿Qué dice ahí? Iba a ser resurrecto. Él iba a ir a la cruz a rescatarnos y luego dice ahí, y se levantará sobre el polvo, sobre la tierra, la resurrección. Y después de desechada mi piel, aún en mi carne, veré a Dios. Wow. Es la fe de él. Es la fe de Job. Fíjense, toda la información. Job tenía poca información porque en el Antiguo Testamento todavía no estaban escritos muchos de los libros que tenemos nosotros. En el tiempo de los discípulos ya había más libros escritos. Y aún así, con toda la información, los discípulos se sorprendieron de ver a Jesucristo resurrecto. Es como, le voy a decir a usted un ejemplo. Hemos dicho muchas veces que cuando creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, tenemos salvación eterna, ¿verdad? Ese es el concepto. Y si yo le pregunto a alguien y me va a decir, sí, ¿a dónde te vas a ir? Al cielo. ¿Por qué? ¿Hiciste algo? No, no lo merezco. Dios me lo regaló. Lo puede decir así. Pero cuando nos suceda, créame que muchos se van a sorprender. Cuando estén en el cielo, o sea, como dicen, oh, era realidad. Algo que tú habías dicho muchas veces, yo voy a ir al cielo, yo me voy a ir al cielo, yo me voy a ir al cielo. Y cuando estés ahí, muchos, créame, muchos se van a sorprender, porque es lo mismo que le pasó a los discípulos. Ellos ya sabían de que el Señor iba a ser resurrecto. Y cuando lo vieron, se asustaron, pensaban que era un fantasma. En Job 32, Job capítulo 32, el versículo 8, dice así, Job 32, 8. Pero hay un espíritu en el hombre. ¿En quiénes? En los cristianos, en los miembros de la familia real, hay un espíritu humano. Y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, percepción. ¿Qué significa esto? Subráyelo para que en su casa lo lea con más calma, porque es importantísimo este versículo donde nos está dando una base bien importante del cristianismo. Cuando tú crees en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, en ese momento eres salvo.
¿sí? Y suceden 39 cosas irrevocables, ya la hemos visto eso, ¿sí? 39 cosas que le suceden al cristiano, una revocable, que es la confesión del pecado. Pero también en esas 39 incluimos que recibimos un espíritu humano. ¿Para qué? Para poder tener comunicación con Dios. Porque cuando no tienes un espíritu humano no puedes tener comunicación con Dios. ¿Qué le pasa al no creyente? No entiende las cosas espirituales porque para él son locura. Necesita tener un espíritu humano. Y eso es lo que nos dice aquí este versículo. Pero hay un espíritu en el hombre, y en el hombre cristiano tiene que ser miembro de la familia de Dios en ese tiempo, miembro de la familia real en nuestra dispensación, y el soplo del Todopoderoso le da entendimiento, la percepción por medio de la llenura del Espíritu Santo, que es lo que nos permite entender lo que está escrito. Usted no lo entiende porque yo se lo estoy diciendo, lo entiende porque el Espíritu Santo se lo da a conocer a usted, pero ahora falta que usted lo crea. Si usted lo cree, entonces es guardado en su alma. Si no, como decían nuestros papás, le entra por uno y le sale por otro, así. Si estás creciendo espiritualmente, la adversidad va a ser en este proceso de crecimiento espiritual importante para tu vida. Y no le vas a orar a Dios para que te lo quite. ¿Oyó eso? Pero pastor, si el proceso que estoy es dolorosísimo, sí, pero si viene de Dios como una prueba, es muy importante para ti. A Pablo le estaba enviando una prueba muy difícil, era una enfermedad que le causaba mucho dolor. Y Pablo oró varias veces, y el Señor le dijo las varias veces, no, no y no. Y al último entendió Pablo, y ¿qué dijo? Ya entendí. Así ya. Yo creo que muchos de nosotros así nos pasa, ya entendimos. Ahora a partir de este momento no me voy a quejar por nada en mi vida. Si tengo dolor, pues tengo dolor y a ver cómo le hago para pasarla. Y si tengo hambre, pues bien. Y si tengo el estómago lleno, bien. Y si no tengo dinero, pues bien. Y si tengo mucho dinero, también bien. Cualquiera que sea mi situación, dijo Pablo, voy a ser feliz. Porque entendió que eso era para su bien, para su beneficio. Ahora, si estás fuera de comunión y no te expones a la palabra de Dios, entonces no te está enviando pruebas Dios. Lo que te está enviando es disciplina. Es muy diferente una prueba a una disciplina. Usted puede ponerle a sus hijos pruebas para ver que ellos se van desarrollando y aumentando su capacidad, puede ser física o intelectual, pero cuando le pone disciplina, ¿por qué fue? Porque se está portando mal. Y eso es lo que sucede con nosotros, porque Dios a quien ama, dice la Biblia, disciplina y azota. Fíjense qué fuerte se oye la palabra, a todo aquel que recibe por hijo, pues cuando es desobediente. Entonces, no confunda la prueba con la disciplina. Prueba, si usted está creciendo espiritualmente bajo la llenura del Espíritu Santo y avanzando, son pruebas. Pero si usted está dejando de crecer espiritualmente, entonces es disciplina. ¿Y esa es para qué? Para que se enderece y diga, ya necesito regresar y volver a trabajar en este proceso de crecimiento espiritual. La revelación que tenemos en el caso de Job nos da a conocer lo increíble de vivir en crecimiento espiritual como él. Navegar, como dice David, en el valle de lágrimas, de tristeza, en un valle de tristeza y de complicación, de muerte, pero en victoria. Avancemos, ese es el punto. Hay varias caídas que tuvo Job, sí. En Job 19:7, vamos a ver algo ahí interesante. Job 19, versículo 7. Job 19:7 dice, he aquí yo grito, está hablando Job, violencia, grita, pero no obtengo respuesta, clamo pidiendo ayuda, pero no hay justicia. Es de las pocas veces que vemos a Job descontrolado, gritando, no hay justicia. ¿Pero qué hizo? ¿Siguió gritando? Desmesurado y preocupado y enojado y todo. Fíjese lo que dice Job 13:15. Job capítulo 13, versículo 15. Dice, aunque él, vuelvo a repetir por si no llegan ahí, es Job 13:15. Aunque él me mate,
Es la palabra yakal ahí en el hebreo. Aunque él me mate, en él esperaré para defender, pero defenderé mi camino, mis caminos delante de él. O sea que en el extremo, aunque él me mate, el extremo, yo tengo confianza en él, en el final, que es perfecto para mí, dice Job. No importa lo que él haga, lo que está diciendo aquí, no importa lo que él haga, yo tengo completa confianza que al final todo estará bien. ¿La solución dónde está? En la doctrina que tengamos y que la utilicemos correctamente, percibiendo, metabolizando, inculcando y aplicando día tras día. Lo más importante debe de ser para un cristiano su relación con Dios. Y nuestra relación con el género humano va a ser un espejo o va a ser el resultado de nuestra relación con Dios. Eso no significa que nos aislamos los cristianos, ¿verdad? Y que nos vamos a un monte para vivir solos allá. No. En medio donde estemos podemos ser muy impactantes para ese lugar, pero tú primero tiene que primero ser tu prioridad Dios. Y como consecuencia de ello, pues vas a poder a lo mejor tener buena relación con las demás personas. Pero lo importante es tu relación con Dios, tu intimidad con Dios. En esto no hay modernización, En esto no hay que, es que el evangelio ha ido cambiando, ha ido evolucionando. No. La ciencia sí. Hemos encontrado novedades increíbles, comunicación increíble, la electrónica, todo es increíble en ese sentido. Pero lo que es la palabra de Dios es igual. Esto que yo le estoy mencionando ahorita puede haberlo dicho un pastor maestro hace 100 años. Y hace 200 años lo puede haber dicho exactamente, porque esta es la palabra de Dios. Igual, nada cambia en los conceptos bíblicos. Por eso es importante que entendamos que aún la modernización no va a cambiar esto. Todo es de acuerdo al protocolo que Dios tiene. Ahora, ¿qué nos hace fuertes? La llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra de Dios y este proceso de crecimiento espiritual. Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5 versículo 11. Santiago 5:11 dice así: mirad o recuerde, ponga atención, que tenemos por bienaventurados. ¿Qué es bienaventurados? Felices a los que sufrieron, perseveraron en ello. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el resultado de proceder del Señor, o sea, el propósito. Que el Señor es muy compasivo y misericordioso. Es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios amoroso, es un Dios verdadero, omnipotente, omnipresente, omnisapiente. Por eso vamos a estudiar la esencia de Dios a partir de la próxima semana, por la importancia de entender la esencia de Dios. Hemos estado estudiando ya por 51 semanas con el día de hoy el sufrimiento cristiano. Muchas horas para que podamos entender esto. Y alguien podría haber pensado en las primeras 15 lecciones: ay, pastor, pero tan largo esto, ¿verdad? Y seguir. Sí, porque necesitamos inculcar esto hasta que quede bien grabado en nuestros corazones. Grábalos en las tablas de tu corazón, ¿verdad? Y para grabarse necesita... hago el ejemplo de aquellos tiempos, porque eran grabaciones diferentes, ¿verdad? En madera y en otros materiales se tenía que estar ahí insistiendo hasta que quedara grabado. Es igual en la vida cristiana, seguir insistiendo, avanzando y avanzando. El sufrimiento, la adversidad, la enfermedad, no es una amenaza en el plan de Dios. Es una oportunidad para aplicar la palabra de Dios. Así que, si usted está como la familia Medina, que tiene muchas enfermedades, pues tiene mucha oportunidad de aplicar en muchas situaciones la palabra de Dios. Hay muchas oportunidades de aplicación en ello. Incluya su vida diaria, su vida de trabajo, su vida con sus vecinos, su vida con la familia, con la escuela, con cualquier aspecto tenemos la oportunidad de ir disfrutando este tour. En la medida que nosotros vayamos pasando estas pruebas, nuestro amor por el Señor se va a ir intensificando y va a ir teniendo más forma, más compacto, más claro esto.
este siempre lo quiero dar como ejemplo. Cuando nosotros creemos en Jesucristo como nuestro Salvador, comenzamos a amar a Dios. Claro que sí. Pero ese amor tiene que crecer. No se puede quedar así nada más. Y el conocimiento es el que nos ayuda a poder crecer el amor por Dios, ¿verdad? Entender el amor de Dios nos permite llegar al amor por Dios, en ese sentido. Así que eso nos va a ayudar a intensificarlo. El cristiano, esta es una incongruencia increíble, no puede andar con miedo, no puede andar con culpa, no puede andar con estrés en cuanto a esto, en el alma, no puede andar con titubeos en la vida espiritual. Un cristiano tiene que estar seguro de lo que está viviendo. ¿Vamos a sufrir ciertas circunstancias? Sí, pero tenemos el poder del Señor para vivir la vida cristiana. Siempre hablamos de ello y esto es importante que lo creamos. El mismo poder que levantó a Jesucristo de entre los muertos es al mismo poder al cual usted y yo tenemos acceso para vivir la vida cristiana. Ese es el poder de Dios a nuestra disposición. Por eso le puse ahí al final de sus hojas una frase que dice: el sufrimiento es inevitable, eso ya lo sabemos, ¿sí? Es inevitable, va a haber sufrimiento. El estrés en el alma es opcional. Y no confunda el estrés físico, esto es en el alma. El estrés físico es cuando usted tuvo un día así de mucha tensión en su trabajo o la posición en que usted trabaja y llega a su casa y dice: ay, ando muy estresado, ¿verdad? Y que le duele el cuello. No estamos hablando de ese estrés, ese tómese unos desinflamatorios y se le va a quitar. Este es un estrés en el alma, este no se quita con desinflamatorios. El desinflamatorio para este estrés es percibir, metabolizar, inculcar y aplicar la palabra de Dios a la vida diaria, pero como un proceso, pasito a pasito, avanzando y avanzando para poder seguir creciendo. Así que dice: el sufrimiento es inevitable, el estrés opcional, pero esto lo debemos de dar por esto le debemos de dar prioridad a la llenura del Espíritu Santo, a la percepción, metabolización y inculcación de la palabra de Dios. Importante en la vida cristiana. Vamos a orar para poder pasar a tomar nuestros emblemas el día de hoy. Así que invitamos a los que nos escuchan en sus casas, si ustedes quieren participar en este momento de tomar los emblemas, les invitamos para que nos acompañen. Así que pueden hacerlo, pueden poner pausa ahí en este momento en su grabación para alistarse, mientras nosotros repartimos también los emblemas. Oremos. Señor, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad y privilegio único que tú nos brindas de poder estar en contacto con tu palabra, Señor. Gracias porque nos das todos los recursos necesarios para vivir la vida cristiana a tu manera. Gracias porque nos permites tener esa confianza y esa seguridad solamente puesta en las cosas sobrenaturales que tú has provisto, como es la llenura del Espíritu Santo y tu palabra, para que podamos descansar en ello. Ahora, Padre, te pedimos que nos permitas disfrutar este tiempo también al tomar los emblemas y recordar hacer esto en memoria tuya, Señor, para poder darnos cuenta de la importancia de la obra perfecta que tú llevaste a cabo en la cruz. En el nombre de Cristo Jesús te suplicamos todo esto. Amén. Vamos a repartir los emblemas. Toño, si nos ayudas por favor a repartirlos. Recuerde que ahí lo tiene en su lugar. ¿Quién puede participar de esto? Todos los que son miembros de la familia real. Estando en comunión, es decir, habiendo confesado su pecado, estamos en esa posición de poder ser participantes de toma de estos emblemas. Gracias, Toño. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 4:19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y esta es la base para entender el concepto de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo nacido en forma única, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta expresión es una expresión de gracia. ¿Se acuerdan qué es gracia? Todo lo que Dios es libre de hacer por nosotros en las bases de la cruz. No lo merecemos, no hicimos nada para ganarlo, es un regalo de Dios.
Entonces nosotros al tomar estos emblemas, lo que estamos recordando es la obra de gracia del Señor de Jesucristo de ir a la cruz y durante 3 horas, de las horas del mediodía a las 3 de la tarde de ese día, que según el tiempo correcto debe haber sido el jueves, ¿verdad? Para ponerlo en nuestras fechas, ¿verdad? El jueves que fue crucificado para pasar 3 días en la tumba y ser resurrecto el día domingo en la mañana. Entonces, para tener aproximadamente la información. Pero ahorita estamos recordando la primera parte. Es decir, esas 3 horas el Señor Jesucristo estuvo cargando, fue hecho pecado por nosotros, por nuestros pecados. Pasaron esas 3 horas y ¿qué dijo de expresión? Consumado es, terminado es. Telestai significa, es una palabra muy interesante porque significa consumado ahorita con efecto eterno. Eso es el consumado. O sea, eso que hizo en ese momento tiene efecto a partir de ese momento eternamente. Y eso ya está consumado. Por eso hablamos de que en la cruz que hubo pago. Todos los pecados del género humano fueron pagados en ese momento. ¿Y quién puede acreditárselos? Todo aquel que cree en Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Entonces aquí vemos parte de la esencia de Dios, ¿verdad? El amor de Dios para con nosotros. Es importante entonces que cuando tomemos estos emblemas, recordemos que es algo personal. Lo que tú estás recordando en este momento es algo que Dios hizo por ti. No pienses en los demás, no pienses en la iglesia, piensa en ti. Eso es lo que el Señor hizo por ti, por mí en este caso yo lo pienso así. Tomó mi lugar y me permite ahora ser libre, libre de condenación, que esa es la salvación, liberación de la condenación. En Romanos 5:8, voy a estar leyendo algunas citas, no si quiere no las busque para que siga usted concentrado en lo que le estoy mencionando solamente hablando. Dice Romanos 5:8, pero Dios muestra su amor impersonal para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 20, dice así: sabiendo que no fueron redimidos, ¿qué es redimidos? Comprados de un mercado de esclavos, de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas, o sea, que se corrompen como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa. ¿Qué significa la sangre preciosa? La muerte espiritual del Señor Jesucristo, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. La muerte espiritual del Señor Jesucristo nos tiene en esta posición en la cual estamos usted y yo ahora. Ahora, esto que vamos a efectuar, le podemos llamar Eucaristía, es correcto. Esa es una palabra para decir, vamos a dar gracias a Dios por esto. Voy a leerles lo que dice en 1 Corintios, cuando el Señor, estando con sus discípulos, estaba compartiendo con ellos los emblemas en la última ocasión, o lo que se le llama la última cena, ¿verdad? En 1 Corintios 11, 24, dice, y después de dar gracias, lo partió y dijo, después de haber orado y dar gracias por los alimentos, este es mi cuerpo que es para ustedes. Haced esto en memoria mía. El tiempo en que está escrito ese haced significa sigan haciendo esto en memoria mía. De la misma manera tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto cuantas veces la bebáis en memoria mía. Porque todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor proclamáis hasta que Él venga. De manera que el que coma el pan o beba la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo y entonces coma del pan y beba de la copa. En el momento en que nosotros vamos a tomar este trocito de pan o de galleta, lo que usted tenga ahí, significa que estamos recordando el cuerpo del Señor. Pero un cuerpo ¿cómo? Sin pecado. Un cuerpo sin pecado, que es lo que el Señor pudo hacer. ¿Por qué pudo hacer esto si era hombre, 100% hombre? Por los recursos divinos que Dios le proveyó, como la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios en su vida. Así que recordamos nosotros en este momento.
Lo mismo hacemos ahora con esta copa con vino. ¿Qué representa? Representa la sangre, pero no la sangre literal. O sea, nosotros no estamos pensando que esto se va a transformar en sangre, que eso es lo que se le llama transubstanciación. No creemos en eso. Es vino y dentro de nuestro cuerpo se va a continuar siendo vino. La diferencia es que estamos representando la muerte espiritual del Señor Jesucristo, que tomó nuestro lugar. Lo tomamos en este momento. Oremos. Señor, gracias te damos, Padre, por el tiempo tan fabuloso que nos permites poder reservar para poder recordar, hacer memoria, Señor, de la obra perfecta que tú llevaste a cabo en la cruz. Pero gracias a Dios, Padre, por esa obra perfecta que nosotros podemos tener esta tranquilidad y esta paz de poder saber que tenemos un lugar preparado para nosotros, Señor, porque así dice tu palabra, que fuiste a preparar un lugar para nosotros, para donde tú estés, nosotros también estemos. Gracias, Padre. Recordamos también que fuiste sepultado, Señor, muerto físicamente, pero fuere resurrecto en el momento, a lo tercer día, Señor, y eso nos permite reconocer y cumplirse todas las profecías que estaban establecidas, Señor, para que se llevaran a cabo. Lo mismo, Señor, que posteriormente, días después, ascendiste al tercer cielo, y hoy recordamos, Señor, que un día vas a venir por nosotros. Si no es que morimos antes, vendrás por nosotros, Señor, para estar contigo, Señor, a partir de ese momento eternamente. Gracias, Padre, por este tiempo, gracias por poder recordar todas estas cosas, y hacemos esto todo en memoria tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús agradecemos todo este tiempo que nos permites disfrutar, Señor. En el nombre de ti, de Jesucristo. Amén.